Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya tenemos aquí en línea al licenciado Jorge Schneiderman, que hoy nos va a estar hablando de la posibilidad de aprender y de crecer en tiempos de crisis. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Andrea, qué alegría escucharte a vos y poder seguir estableciendo con los oyentes este intercambio, ¿no?, que hacemos semanalmente. Bueno, muy bien, sobrellevando la cuarentena, muy tratando bien. de... Antes que nada, felicitarte, que sabemos que fue tu cumpleaños y no pudimos darte este abrazo personalmente, pero te lo hacemos llegar y también los saludos por parte de la audiencia. Esperemos que gracias. hayas pasado muy bien tu cumpleaños. Muy bien, muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias. Y por supuesto, ya vendrán muchos años para celebrar como corresponde, ¿no? Y claro para transformar los abrazos virtuales en abrazos reales. Bueno, pero virtuales, pero igual vienen bien, ¿no, Jorge? Sí, por supuesto. Ha sido realmente, te digo, Andrea, ha sido un bálsamo para el alma a través de los medios virtuales, de las redes. Un poco, digamos, fue la forma como pude establecer el contacto con tantos afectos desparramados por el mundo, por la ciudad, por la vida. Sí. Y vos sabés que te voy a hacer un comentario un poco a colación, ¿no? Sí. Tanto que a veces se despotrica contra las redes sociales, la tecnología, y nunca queda más de manifiesto que la tecnología, como de la vida misma, tal como solemos decir, es lo que hacemos con ella. Claro. Y en estos momentos de crisis sanitaria, con todas las circunstancias que la rodean, es una herramienta maravillosa que debemos apreciar y valorar, por supuesto. Sí, que tantas veces hemos visto la parte negativa, creo que hoy tenemos que ver lo positivo, y creo que esto de ver lo positivo también tiene que ver con lo que tenemos para hablar hoy, que estamos viviendo un tiempo de crisis. ¿Qué posibilidades tenemos en estos tiempos de crisis de aprender, de crecer? Pero también cómo hacemos, ¿no?, para aprender, crecer, cuando son tiempos en los que equilibrarnos, pensar, reflexionar está un poco complicado, pero me parece que tiene que ver, y quiero que nos orientes con algo que hemos hablado en muchas oportunidades, con el manejo de la inteligencia emocional. No sé si voy bien rumbeada, y tú decime, Jorge. La verdad que pero muy bien rumbeada, y yo creo que ahí está un poco el kit del asunto, ¿no? Porque ¿qué es la crisis? La idea, sobrevolar un poco el concepto de crisis y ver, más que nada, cómo solventarla, ¿no? Vale decir, el término mismo lo dice, solventar, ¿no? Solucionar los problemas que ciertos cambios abruptos nos plantean, y aventar los riesgos que conlleva una actitud displicente ante los mismos, ¿no? Estamos viviendo una crisis profunda, cuya onda expansiva es abarcativa de todos los ámbitos posibles, ¿no? El personal, colectivo, político, económico, social, nada se queda exento. Pero veamos un poco el concepto de crisis. Siempre es bueno respaldarse en lo que nos dice la Real Academia Española frente a un término, ¿no? Y suele decir algo así como que la crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso, a una situación, o en la manera en que estos son apreciados, ¿no? También, mirá lo que nos dice la Real Academia, cuando habla de crisis, situación mala o difícil. Vos te das cuenta, Andrea, qué mala prensa que tiene en sí la palabra crisis, ¿no? Sí. Qué mirada negativa, o al menos lapidaria, en cuanto a que la crisis es nada más ni nada menos que una situación que nos compromete, que nos agobia, que nos llena de incertidumbres, Pero que también, Jorge, tiene que ver con los cambios, ¿no? Con cambios que de pronto se dan abruptos,
creo que acá la pregunta es cómo hacemos para poner sobre la mesa esa capacidad que tenemos que tener de adaptación a estos cambios. Exactamente, poner en funcionamiento nuestra capacidad interpretativa de la realidad y adaptativa ante los cambios, ¿no? Porque ¿qué es lo preponderante cuando se dan estos cambios? Estos cambios que nos agarran un poco a contrapié, ¿no? La incertidumbre, que es algo consustancial a la crisis, Andrea, es el temor a salir de la zona del confort y apartarnos de ciertas certezas. Claro, cosa que nos angustia sobremanera, porque apartarnos de los hábitos cotidianos, ¿no? De todas aquellas costumbres, nos instala en una suerte de intemperie emocional, ¿no? Nos sentimos un poco amenazados, ¿no? Claro. Ahora bien, vos hoy mencionabas el concepto de inteligencia emocional, o sea, la capacidad de responder, y como recordarán los oyentes, en la columna pasada hablamos precisamente de algunos aspectos que son más que representativos de la inteligencia emocional, como es la empatía, como es la resiliencia. Por supuesto, muniéndonos también del otro gran componente para enfrentar una crisis, que es la paciencia. ¿Por qué? Claro. Porque la crisis es algo que a veces, si tenemos una mirada prospectiva sobre la vida, sobre la realidad, por ahí se puede ir anunciando, pero por ahí no. Por ejemplo, esto que nos está pasando hoy a la humanidad. Sí. Por ahí apareció algún atisbo, como dijimos la otra vez, en la China parecería ser que en una localidad, bueno, a alguno se le ocurrió hacer un guiso de murciélago y bueno, parece que se complicó la cosa. Cuando esto trascendió la frontera de Asia, obviamente entramos a verlo desde otro lugar. No obstante lo cual, nos agarró tan mal parados que podemos simplemente mirar hacia Italia, España, que son países de primer mundo, con sistemas económicos afianzados, con sistemas sanitarios supuestamente afiatados, con grandes profesionales. Sin embargo, no estaban preparados para las contingencias, no pudieron darle la medida al momento de pararse frente a la crisis. El tema es entonces, ¿dónde radica nuestra capacidad de enfrentar una crisis? Tener, a medida que avanzamos por la vida, conforme pasan los años, tratar de tener lo que se dice una mirada periférica sobre la realidad, no andar por la vida sin mirar al costado. Debemos tener lo que en algunos ámbitos se entiende como una inteligencia tangencial, o sea, el poder interpretar la realidad y los acontecimientos más allá de lo que es nuestra propia circunstancia. Claro. Evidentemente, prepararnos para las crisis, más allá de lo sorpresiva o intempestiva que ésta pueda resultar, tiene que ver también cómo nos preparamos nosotros para las contingencias. No necesariamente partiendo de artes adivinatorias, no podemos saber muchas veces qué nos va a pasar, pero sí por lo menos desde el punto de vista emocional, asirnos de aquellas herramientas que nos permiten frente a una crisis defendernos, tener ese famoso colchón emocional y esa cajita de herramientas que nos permiten solventar, como decíamos al principio, todo tipo de crisis. En esa cajita de herramientas, Jorge, hay algo, yo te voy a poner un ejemplo cotidiano, porque de pronto desde ahí lo empezamos a poner clarito, ¿no? En estos momentos en los que estamos haciendo teletrabajo, hay gente que ha quedado sin trabajo, muchos problemas, hay otros que están enfermos, bueno, una infinidad el panorama es bastante grande. ¿Qué importancia tiene no dejarnos de arreglar, de asear, de cuidarnos, de vestirnos, no quedarnos en pijama todo el día o con jogging? ¿Qué importancia tiene? Es muy pequeño lo que te estoy preguntando, pero quiero ver y profundizar el seguirnos arreglando, el seguirnos cuidando. ¿Qué importancia tiene en todo esto?
Pero muchísima, Andrea, porque tiene que ver con una actitud no frente a la situación, sino frente a la vida. Nosotros no podemos apiarnos de nuestras costumbres, de nuestra cotidianeidad, de nuestro modelo básico existencial, más allá de que ciertas situaciones, ciertos contextos sufran ciertas variaciones. Porque lo importante es acompasar la crisis lo más enteros posibles, quizás un poco movilizados, hay ciertas estructuras que evidentemente se sienten un poco movilizadas desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista anímico, pero debemos mantenernos firmes para precisamente poder asimilar esto como algo transitorio, abandonar esos pragmatismos, esas actividades que nos hacen sentir bien, o sea, preservar nuestra higiene, nuestro decoro, no tanto ante los demás, si bien es importante, sino ante nosotros mismos. Claro. El sentir que no nos desmoronamos ante nosotros mismos, que nos miremos al espejo, Andrea, Claro. y que sintamos que seguimos siendo los mismos, que nos estamos perpetrando emocionalmente para poder salir resilientemente, como decíamos la otra vez, de esta crisis. Y posiblemente quizás algún día quedemos en pijama, algún día estemos con pocas ganas de nada, y si nos miramos al espejo nos dé un poco de cosa mirarnos, pero creo que es ahí cuando tenemos que agarrar fuerza y decir: voy a arreglarme, voy a salir adelante, ¿no? Porque creo que es muy humano esto de caer en pozos en estos momentos. Por supuesto que sí. Mira, el gran Albert Einstein, figura egregia de la ciencia y la filosofía, podríamos decir, siempre decía que la crisis es como una especie de bendición que puede sucederle a personas y a colectivos, y que la crisis lo que trae, cuando la asimilamos bien, trae progresos, porque por ejemplo la creatividad nace precisamente, según Einstein, de esa angustia, ¿no?, que surge en esos momentos sombríos, oscuros, donde parece que se nos baja el telón, donde todos nuestros esquemas existenciales parecen como ser resquebrajados por la situación. Y es en la crisis, justamente, que nace la inventiva, que nacen muchísimos descubrimientos y grandes estrategias de supervivencia. Uh-huh. Mira cuántas crisis ha padecido la humanidad. No vayamos tan lejos. La crisis del 29, la crisis de 1929, sí. que fue la gran debacle económico-financiera a partir de la caída de la bolsa en los Estados Unidos, donde todo el sistema económico-financiero se fue al demonio, podríamos decir. Y bueno, el mundo evidentemente ahí entendió que había toda una especie como de esquemas donde la administración de la economía, donde el buen manejo desde el punto de vista político, económico, había dado paso a una debacle producto de la inoperancia y de la impericia de muchos. Es así que, si bien algunos países sucumbieron, si bien se suscitaron después circunstancias asiagas como el reverdecimiento de nacionalismos en determinada parte de Europa, producto justamente de la crisis económica, hubo otros países que lograron aprender de esa crisis, repensarse, rediseñar sus esquemas y emerger durante mucho tiempo como economías florecientes. Jorge, te voy a tener que interrumpir porque tenemos que hacer una breve pausa. Perfecto. Tengo acá un mensaje que me gustaría que después de la pausa me lo contestes. ¿Cómo no? Que dice Marta de la Unión, dice: hola, si esa caja de herramientas que mencionan fuera un botiquín, ahí se me apaga el celular, fuera un botiquín de primeros auxilios, dice, ¿qué elementos mínimos deberíamos llevar? Nos manda saludos Marta de la Unión. ¿Te parece después de la pausa? Sí, le vamos a contestar a Marta y a los oyentes justamente. Hay muchísimas herramientas que pueden ingresar
en ese botiquín de primeros auxilios. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias con la columna del licenciado Jorge Schneiderman, Mano a Mano y Sin Diván. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y continuamos, Jorge. Nos fuimos a la pausa con una pregunta, si querés la repito, que era nos hacía un oyente, Marta de la Unión, que hablábamos de esas cajas, de esas herramientas importantísimas dentro de nuestras emociones, y ella nos preguntaba que si hubiera que armar un botiquín de primeros auxilios, ¿cuáles serían esos elementos que deberíamos tener en cuenta en cuanto a lo emocional? Bueno, creo que debemos abordarlo no solo desde el punto de vista personal, individual, subjetivo, sino también colectivo. Son todas herramientas que la audiencia evidentemente conoce a través de tantas columnas que hemos transitado abordando esta clase de temas que hacen al adecuado manejo de las emociones. Y justamente un adecuado manejo de la crisis implica tener bajo control nuestras emociones, lo que implica una actitud autocrítica, una actitud reflexiva, una actitud paciente, una actitud empática y una actitud indulgente para con nosotros mismos y para con los demás. Abonar el terreno donde se desarrollan nuestras vidas de mucha comprensión y no caer en, vamos a decir, en esa suerte como de sazón, y no entronizar a la incertidumbre, no dejar que la incertidumbre se imponga ante nuestras decisiones. Tener una actitud desafiante y sentirnos empoderados por el mismísimo hecho de sentirnos capaces, visualizarnos, pensarnos, y ahí creo que estriba un poco la posibilidad de transitar por los terrenos de la crisis con grandes posibilidades de al final del camino obtener el éxito, Andrea. Claro, y de alguna manera esto tiene que ver con estar dispuestos a querer salir también, ¿no? Estar dispuestos a buscar soluciones, estar dispuestos a trabajar un tema que lo hemos tratado también en otras columnas y creo que también es parte de esta crisis, es el tema del desapego, porque estamos enfrentándonos a tiempos difíciles, tiempos nuevos, y gran parte de los problemas es el apego que tenemos a nuestras pertenencias, a nuestras cosas, que creo que nos hace más difícil todo esto. Jorge, no sé qué opinas. Sí, tal cual. El temor a salir de la zona de confort, ¿no? Algo que recurrentemente hemos mencionado. Y yo quiero puntualizarle a la audiencia justamente que, un poco siguiendo la línea del pensamiento de Einstein y de otros pensadores contemporáneos, sin crisis no hay desafíos, y sin desafíos la vida es anodina, Andrea, créeme que es anodina. Es como caminar displicentemente hacia una lenta agonía. Y la crisis es ese lugar donde podríamos decir que nace lo mejor de cada uno, porque imagínate si todo estuviese resuelto, si la vida fuera un continuo donde las soluciones no fuesen necesarias porque todo está marcado, pautado, todo es predecible, sería sumamente aburrida la vida, porque como decía el gran Quijote, ¿qué es la vida sino una maravillosa oportunidad de deshacer entuertos, ¿no? O sea, de ir aportándole soluciones a las cosas que se nos interponen, digamos, en el camino, en la búsqueda de nuestra propia felicidad, ¿verdad? Y creo que hay que hablar menos del miedo, hablar menos de la crisis en el sentido negativo, porque de esa manera no hacemos otra cosa que promoverla,
¿no? Y no... A ver, pero viste que ya desde el gobierno hay, esto lo voy a recalcar, a mí me parece positivo, sí, que además de los casos de coronavirus empezaron a establecer los casos que se van curando, y me parece que eso suma. Me porque parece da esperanza excelente. de que vamos a salir adelante, por más que haya nuevos contagios, nuevos estudios, también hay gente que ya lo ha superado, y creo que eso nos hace bien también, ¿no? Me parece excelente. Yo creo que hay que apartarse del tema, digamos, de las banderías políticas. Acá las cosas o se hacen bien o se hacen mal, y en este caso creo que el pronunciamiento de las autoridades sanitarias ha sido muy positiva. El empezar a ver el medio vaso lleno, ¿no? Claro. Porque, reitero, mencionar el concepto de crisis desde la perspectiva negativa, oscura, es promoverla, es intensificarla. Claro. Tampoco está bueno hacer caso omiso y acallar ciertas cosas que es necesario pronunciar. Claro. Yo creo que lo importante, la mitad del camino es, Andrea, trabajar bien duro para poder entre todos, aportando cada cual desde el lugar sí, que le compete, aportar lo mejor, ¿no? Porque lo único que se convierte en amenazador, lo que se convierte realmente en una tragedia, es sentirnos disminuidos ante esa crisis. La resiliencia que tanto hemos mencionado, sí, se sustancia precisamente en no sucumbir ante lo que se nos presenta como algo difícil de abordar, algo que no está a la altura de nuestras posibilidades reales. Bueno, ejerzamos definitivamente como corresponde la resiliencia. Es un imperativo categórico, Andrea. Es un momento importantísimo tratando de aplicar el tema de la capacidad de resiliencia, empezar a ver dentro de donde estamos parados algo positivo tiene que haber, buscar lo positivo en cada día, en cada acción. Pero por supuesto, y más allá de las consabidas pérdidas, de tanta gente que está sufriendo en el mundo, más allá del encomiable trabajo y tarea de los médicos, funcionarios y trabajadores en el mundo entero que hacen posible que el mundo no se detenga, tratemos de ver lo positivo. Mira, yo te cuento algo anecdótico, algo que es de hecho autorreferencial. Si yo salgo al balcón aquí en Avenida Libertador, y seguramente a cualquier hora del día ya no se siente ese trepidante ir y venir, esa vorágine cotidiana, y por momentos es posible percibir, hay algunos árboles que llegan hasta mi balcón, y es percibir el rumor del viento, del movimiento de las hojas, el ver de repente sin automóviles y poder observar más allá ciertos aspectos del paisaje urbano, que yo digo, pucha, me estoy encontrando con cosas que de repente uno no repara en su existencia porque está inmerso justamente en ese vértigo cotidiano. Por ejemplo, el club, un gran club deportivo, cuyos motores y compresores están permanentemente funcionando, en ciertos aspectos generando molestias en todo el vecindario. En estas 2 semanas no se perciben esos ruidos y, qué sé yo, por momentos hasta parece que uno respira un aire más puro. Creo que de toda crisis podemos evidentemente encontrar la oportunidad para poder ver más allá de nuestras narices y de repente también poder ingresar, apelando precisamente a la inteligencia emocional, ingresar en nuestro universo, en nuestra interioridad, en ese mundo interior, y tratar en este tiempo de reacomodar nuestros objetos internos, de repente gestionar mejor nuestras emociones, y atemperar esos ruidos internos, el ser indulgentes, perdonarnos porque es muy importante, y perdonar a los demás, hacernos responsables, no buscar culpables, no buscar culpas, sino responsabilidades. Y creo que de esa manera
se nos va a templar el alma, claro. y aparte nos vamos a sentir un poquito más consolidados, más empoderados como sujetos capaces de enfrentar la crisis con total solvencia, Andrea. Jorge, tenemos que hacer una breve pausa. Luego de la pausa tengo más mensajes para compartir y que vas a ir analizando uno a uno y después de la pausa ya los compartimos. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias por la 30 con la columna Mano a Mano y Sin Diván del licenciado Jorge Schneiderman. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y continuamos con el licenciado Jorge Schneiderman. Jorge, y nos fuimos a la pausa y estamos en los últimos minutos redondeando este tema, pero antes de dejarte paso para que puedas redondear el tema, que es muy vasto, tengo un mensaje acá para compartir. Dice un oyente, Amalia, nos dice: creo que en este tiempo es más importante la imaginación que la inteligencia en estos días, porque nos da alas para seguir adelante. Y dice, ¿qué opinan al respecto? Bueno, sí, el poder imaginarnos mejores escenarios posibles es una manera de poner en funcionamiento la inteligencia, más precisamente la emocional, por supuesto. Muy bien. Bueno, Jorge, ¿cómo vamos cerrando? ¿Cómo hacemos para, en estos momentos de crisis, entonces, dado lo que nos viniste explicando, podemos aprender y crecer? ¿Cómo hacemos entonces? Sí, yo creo que debemos tratar de tener una actitud propositiva, y más allá de estar un poco acotados dentro de este marco, ¿no?, cerrado que nos impone la cuarentena, bueno, disparar todos esos mecanismos internos. En la vida nos va a deparar siempre distintos tipos de crisis. Como en algún momento hemos hablado, tenemos las crisis evolutivas, ¿no?, que son aquellas crisis que se van presentando conforme pasan las distintas etapas o tramos de la vida, la infancia, la adolescencia, la adultez joven, la adultez media, la adultez madura, la tercera edad, en fin, se van suscitando cambios que involucran toda la parte física, emocional y social. Y bueno, cada etapa nos va dejando una enseñanza, va dejando un sedimento que nos permite que sobrellevar, avanzar en la etapa subsiguiente fortalecidos. Después están las crisis circunstanciales, ¿no?, que son aquellas crisis por ahí accidentales, cosas que se nos presentan en la vida de manera inesperada, una pérdida, de repente el tener que despojarnos de determinadas cosas, apartarnos de determinados ámbitos, emigrar, vaya a saber qué cosa. Y bueno, debemos tratar, como decíamos hace un rato, de establecer niveles de equilibrio emocional suficientes como para poder entender que nada se perpetúa en el tiempo, que no debemos creer ni que todo habrá de ser un jardín de rosas, un camino alfombrado de rosas, ni tampoco una ruta asiaga, sombría. Tenemos que aprender de los buenos y de los malos momentos. Siempre decimos que aprendemos más de las malas experiencias, nos quedan indeleblemente tatuadas en el alma y nos permiten que enfrentar, si capitalizamos la experiencia, porque ¿qué es la experiencia si no es la suma de varios fracasos, ¿no? Bueno, si aprendemos a capitalizar, a hacer valer esas enseñanzas, seguramente vamos a poder salir airosos en toda circunstancia. Una pregunta que te quiero hacer, Jorge, disculpa que te interrumpa, porque me parece pertinente, dado lo que estamos viviendo. Es importante en estos momentos de crisis poder exteriorizar lo que nos pasa. Si tenemos ganas de llorar, si tenemos ganas, no sé, de estar con nosotros mismos mal y no sé, gritar o lo que tengamos ganas de exteriorizar, ¿es importante hacerlo?
Por supuesto, siempre lo es, Andrea, pero en estas circunstancias donde por ahí no podemos encontrar los ámbitos necesarios como para que las resonancias de la angustia puedan ser oídas. Sí, de repente el llorar es la expresión de una emoción, llorar, reírnos también. Qué bueno reírnos. Reírnos es una de las expresiones más elevadas de la inteligencia humana, reírnos, pero reírnos incluso de las circunstancias. Yo veo mucha gente a nivel de las redes sociales que ha utilizado muchos de los temas que hacen a la cotidianidad que nos impone la cuarentena como una forma de reírnos de nosotros mismos y de reírnos entre nosotros. Y eso genera una disminución del quantum de angustia. Esa es una práctica maravillosa, Andrea. Una suerte de risa catártica, digamos. Exactamente, es una expresión de la inteligencia emocional, es hacer justamente catarsis, ¿no? Exteriorizar, liberarnos, despojarnos de tensiones. Y bueno, y qué mejor manera que reírnos de estas cosas. La vida, qué sé yo, la historia misma nos retrotrae muchas veces a situaciones en que la humanidad, el ser humano, determinados colectivos, determinadas personas encontraron el reposo del guerrero justamente en este tipo de situaciones, reírse de ellos mismos. Siempre es bueno poder con amigos, y hoy que disponemos incluso de las famosas cadenas de WhatsApp o de poder chatear, esas conferencias compartidas, de repente apostar también al humor como una forma para poder exteriorizar y encauzar esa angustia, de una manera u otra, sublimar todos esos elementos y convertirlos en cosas positivas, ¿no? Convertir en positivo todo ese componente por ahí triste, negativo, agobiante que genera el no poder desarrollar nuestra cotidianidad tal como solemos hacerlo, Andrea. Jorge, ha sido un placer, como todos los jueves, recibirte y este aporte que es en estos momentos tan importante dar estas herramientas que a través de tu columna nos das martes a martes como para tener un poquito de oxígeno, un poquito de luz, que creo que en estos días son más que fundamentales. Son más que fundamentales y bueno, simplemente quiero enviar un gran abrazo, ¿no? Enviarles un enorme abrazo a todos ustedes, a vos en particular, Andrea, por seguir incólume, sosteniendo este espacio que es tan importante, ¿no? Es tan importante por lo que implica una fuente de información ponderada, mesurada, y por supuesto el agradecimiento a todos los compañeros de la radio, de nuestra radio, que cotidianamente dan lo mejor de sí para que la audiencia se mantenga comunicada, y ni hablar a los oyentes. Y bueno, el próximo martes, con la alegría renovada de poder establecer un nuevo contacto. Les mando entonces un enorme abrazo, Andrea. Bueno, cómo no, muchísimas gracias, Jorge, y aclaro y acoto a esto que estás diciendo, agrego también que gracias a nuestros compañeros operadores, como en este caso hoy Alejandro Barreto, gracias a ellos podemos establecer esta comunicación, porque sin ellos sería imposible salir al aire, así que lo dejo presente también. Por supuesto que sí, el gran Alejandro Barreto, un ícono ya en Radio Nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, muchísimas gracias. Vivencias.